A ver, ahí escucha. Em, Asociación. sí, Dígame. es que iba a decir algo. Yo creo que las ondas se relacionan con la energía porque las ondas en sí producen una clase de energía. No sé si está bien. Las ondas al producirse, por ejemplo, no sé, yo golpeo algo contra la mesa y Ya. se producen ondas. Yo pienso que a través de esas ondas se puede producir cierta energía. A través de esas ondas, ya. Eso es lo más certero que has dicho. A través de las ondas se propaga la energía. Mm. Entonces, las ondas son la forma en que la naturaleza propaga la energía, en que hace que la energía Ok. viaje. ¿Ya? La energía no es estática, se mantiene constante en un nivel macro. ¿Ya? La energía en el universo se mantiene constante. Sin embargo, la energía se puede transformar y puede viajar. ¿Sí? Y una de las formas en la que la energía viaja es a través de una vibración que se propaga. Y una vibración que se propaga es una onda. Entonces, ¿de qué forma se relacionan las ondas con la energía? Es que la energía viaja a través de las ondas. Justamente en el ejemplo que tú diste, si yo golpeo algo, le estoy entregando energía, porque yo estoy ocupando la energía de mis músculos para golpear algo, transformar la energía mecánica que hace vibrar la tapa o el aire que está alrededor, y eso se propaga como una onda. Ajá. Y la pregunta 2, que ya habíamos respondido en clases, pero ustedes podían complementar un poco más en su cuaderno, que era: el sonido audible solo se propaga en las ondas en las zonas de compresión de una onda. A ver si alguna recuerda. ¿Eso es verdadero o es falso? Bueno, primero que vamos a recordar que son las zonas de compresión de una onda. Las ondas de sonido, al ser unas ondas longitudinales, se propagan haciendo esto en las moléculas del aire, moviéndolas así, en horizontal. Era falso, Ya, ¿por qué era falso? porque usted dijo que el sonido era el conjunto de toda la onda. Excelente. Entonces, esa sería la respuesta. Bueno, acá, ¿de qué forma se relacionan las ondas con la energía? La energía viaja a través de vibraciones que se propagan. Y acá, el sonido audible se propaga en las zonas de compresión. Falso. Se propaga en el conjunto de contracciones y rarefacciones. Estaban las dos respuestas de la clase final. Vamos a irnos ahora con la clase de hoy, ahora que creo que ya llegaron todas las compañeras. Vamos a ver cuántas somos. 27, ya un buen número. Igual de todos modos la estoy grabando. La estoy grabando, ya más adelante no sé si las voy a seguir compartiendo, porque nosotros estamos obligados a grabarlas, pero no a compartirlo. La verdad es que se comparte solamente en situaciones de niñas que no tienen internet. Y para eso yo tengo que hablar con su propio jefe para saber quién no tiene internet. Pero por mientras, para no hacerme más problemas con la clase de hoy, esta sí la voy a compartir. La de volviendo de la semana de receso de julio ya no lo sé. Así que ahí traten de llegar todas, todas, todas. O sea, sí la voy a grabar, pero no sé si la voy a compartir de forma pública o solamente a las niñas que no tienen internet. Ya. Lo que vamos a estudiar hoy es parte de la lección 2 que ya empezamos a estudiar hace 2 semanas, que es el sonido es parte de nuestro mundo. ¿Sí? Hoy vamos a estudiar dos cosas, porque la semana pasada no pudimos estudiar una de las que quería estudiar, así que las comprimí un poco para hoy, que es comprender cómo podemos generar y percibir el sonido, y la otra es conocer algunas tecnologías correctivas de la audición. Entonces, comencemos. Ya habíamos dicho, ya habíamos estudiado algunas de las fuentes que generan sonido, ¿sí? Y estas eran, por ejemplo, cómo se transmite a través de un parlante, que está ahí a la izquierda, donde va comprimiendo y dilatando las partículas en el aire,
a través de un instrumento musical, como puede ser una flauta o una guitarra, y a través de nuestras propias cuerdas vocales. Nosotros podemos emitir sonido en nuestra voz y también cuando hablamos y cantamos, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que vibre puede generar sonido. Vamos a seguir. Van a hacer una actividad ahora conmigo y quiero que todas las que tengan micrófono activen su micrófono. No es necesario que activen la cámara, pero sí el micrófono. Si es que se puede, si está muy ruidoso a su alrededor, no importa. Mientras lo haga conmigo, todo perfecto. Que active el audio. Audio. Ya. Ahora conmigo van a hacer lo siguiente. Van a poner todas, si están tomando algo, tengan las manos libres, van a poner 2 dedos sobre su garganta. Acá, como lo estoy haciendo yo, ¿no? Aquí, sobre su garganta. ¿Se ve bien? Sí. Ponen los 2 dedos sobre su garganta, van a esperar a que todas juntas empecemos a decir la letra A y la van a mantener por 1 o 2 segundos. Con eso basta. O sea, lo van a hacer cuando yo empiece a la cuenta de 3. Mientras todas con los dedos sobre su garganta. Entonces, a la cuenta de 1, 2, 3. Y afinada. Y afinada, pero yo no puedo llegar a esa nota. Ya. No, gracias. Quiero que me digan qué sintieron en sus 2 dedos que tenían en su garganta. Vibraciones. Ya, pueden nomás apagar su micrófono. Sintieron vibraciones, ¿se dan cuenta? Cuando uno dice, uno siente que los dedos vibran, ¿sí? Y justamente ahí está el origen de cómo nosotros podamos emitir nuestra voz. Nuestra voz es una vibración sostenida y que se propaga a través del aire, ¿ya? Entonces, esa es la forma más clara. Bueno, las que estudian música, las que han estado en coro ya saben, porque cuando uno está en coro le hacen mucho tocar la garganta o meter los dedos en la boca, entonces ya estaban más que acostumbrados. Pero las demás, tal vez la primera vez que se dan cuenta que nuestra garganta vibra cuando nosotros hablamos. Entonces, Profe, dígame. tengo una pregunta sobre las cuerdas vocales. ¿Ya? ¿Cómo son las cuerdas vocales? Que es que yo siempre me las imagino como unas cuerdas de guitarra de la garganta. No. Y quiero saber cómo es que hacen para vibrar así, cómo son. Ya. Esa pregunta la vamos a responder hoy día. ¿Cómo son las cuerdas vocales? Bueno, las cuerdas vocales no son cuerdas como las cuerdas de una guitarra, sino que son unos filamentos de músculo, son músculo, ¿ya? Y están humectados por, no sé si es saliva justamente lo que está ahí, pero están como mojados, es como un poco de músculo húmedo, así se ve. Y lo que hacen es ir abriéndose y separándose. A ver, espérenme. Que si a alguna le da un poco de cosa ver esto, pueden no verlo, pero les voy a compartir un video. Esperen, que voy a dejar de compartirles porque no sé si lo hice con audio. No lo había hecho con el sonido. Les estoy compartiendo con el audio de mi computador, así que yo iba a poner este video hoy día, pero después dije, no, a lo mejor les va a dar un poco de asquito, así que mejor no lo pongo. No porque dé asco en verdad, sino porque a mí me produce un poco de cosa el cuerpo humano y es una de las razones por la que no estudié nada relacionado con biología. Espérenme, porque me produce como una sensación extraña en el cuerpo. Pero si alguna no le produce nada, puede ver el video que está acá. ¿Están viendo el video de fondo? Que se llama cuerdas vocales. Sí. Ya, en este video se muestra cómo son las cuerdas vocales humanas reales. Y esos son. Okay, do that soft. Son unas como músculo More E. que Very se good. abre y se cierra. Okay, take a breath. Déjenme ver si más adelante se nota mejor. Ahí se nota como un poquito. ¿Se dan cuenta que tienen como una especie de saliva Very entre ellos? nice. Como un That's líquido. E. Así son las cuerdas vocales reales. No son como unas cuerdas de una guitarra, son como dos músculos que se abren y se cierran. Parece un piquito, parecen dos gusanitos abrazándose, no sé. También. Pueden ser como dos gusanitos abrazándose. Son como color blanquitos. Uy, ya, me da cosa. La voy a sacar. Ya, tenemos eso entonces. Así son. No son unas cuerdas
largas, por así decirlo, sino que son dos músculos que se abren y se Oh, cierran y ya, forman. gracias, profe. ¿Y por ahí también entra la comida o no? ¿En qué? Ah, vamos a estudiar eso, tranquilidad. Sí, vamos a estudiar dónde Ya, baja la comida. Sí, para allá ya. vamos. Se me adelantó, pero no se preocupe. Yo cuando chica pensaba que de verdad eran cuerdas. Sí, yo también pensaba lo Por mismo. dos. También pensaba eso, pero no son así. No son cuerdas. Yo también pensaba que eran cuerdas, porque se llaman cuerdas, pero no son cuerdas. Ya, entonces el sonido siempre tiene un origen a partir de una vibración, y ya sabemos que, por todas las infinitas clases que hemos tenido antes de esta, que una vibración es el movimiento oscilatorio respecto a una posición que se transmite, que viaja. ¿Ya? Un movimiento oscilatorio, como el de un resorte, el de un péndulo, eso es un movimiento oscilatorio, que va y viene, movimiento de vaivén también se le llama. Ya, ¿de qué manera podemos emitir el sonido al hablar? Bueno, el paso del flujo del aire a través de la laringe hace vibrar a las cuerdas vocales, ¿ya? Tal como lo vimos en el video de recién, las hace vibrar, ¿ya? Generando un sonido leve. Este sonido que se produce en las cuerdas vocales no es exactamente el mismo que nosotros escuchamos, porque nosotros lo escuchamos amplificado. Se amplifica por 3 cavidades, que es la cavidad nasal y la cavidad oral, ¿ya? La cavidad oral sería como el espacio que nosotros tenemos en nuestra boca. Y la cavidad nasal es lo que está como por dentro de la nariz, porque la nariz y la boca por dentro están conectadas, ¿ya? Las que modifican el sonido producción las cuerdas vocales y le añaden el timbre. ¿Habían escuchado lo que es el timbre antes? El timbre de una puerta, sí. Ya, el timbre de una puerta es un ejemplo de cómo nosotros podemos identificar que eso es... A ver, espérenme, ¿cómo lo explico? Yo sé que algunos de ustedes lo He saben. escuchado timbre de voz. Eso, el timbre de voz. De hecho, la mejor pregunta que les puedo hacer es la siguiente. Si usted le llama a un número desconocido, que no tiene guardado en su teléfono, y la persona al otro lado le empieza a hablar, ¿cómo usted reconoce quién es esa persona? ¿Cómo Por usted su timbre reconoce de que el voz. otro... El ¿Mm? timbre de voz, Grave o por cómo hablas. Por cómo habla, por el timbre de voz. El timbre es aquella característica que es propia del instrumento o de la persona que lo emite, ¿sí? Yo puedo reconocer que al otro lado del teléfono está mi mamá, porque el timbre de mi mamá es único, ¿ya? Y por eso uno puede reconocer las voces de las personas, porque los timbres de las personas son una propiedad de la persona. Yo puedo reconocer que un sonido está siendo emitido en un piano, que una nota la, por ejemplo, está siendo emitida en un piano y en una flauta, porque a pesar de que es la misma nota, el piano y la flauta no suenan igual, tienen diferentes timbres, ¿sí? El timbre es algo propio de quien genera el sonido. Entonces, la cavidad nasal y oral modifican el sonido producido y le añaden este timbre, le añaden como el sello personal de cada persona. Alguien me preguntó por dónde baja la comida. Ya. Nosotros tenemos la cavidad oral y tenemos la orofaringe y la nasofaringe, que es la parte de arriba. Todo esto conforma la faringe. La comida sí pasa por delante de las cuerdas vocales, no por las cuerdas mismas. De hecho, cuando uno toma una agüita, pasa por detrás, las cuerdas vocales están por delante. Cuando uno dice como, por ejemplo, tengo la voz rara, me voy a tomar una agüita con miel, ya, eso es como un mito, porque la agüita con miel nunca pasa por sus cuerdas vocales. La comida no pasa por las cuerdas vocales, ¿ya? La comida pasa por otro conducto que está detrás de las cuerdas vocales. Así que nosotros no podemos despejar las cuerdas vocales, nosotros lo que despejamos es un poco la faringe cuando estamos congestionados. Sí puede ayudar un poco que la temperatura del agua esté calientita, y además que tomar agua la va a hidratar, entonces de todos modos le va a hacer bien. Pero no es que el agua que usted tome, la comida que usted coma, pase por las cuerdas vocales. Esto lo puede explicar de todos modos con una forma mucho más fácil y con mayor contenido, lo que es ¿cómo se llaman estos profesionales? Los que estudian el tema de la voz, fonoaudiólogos. Los fonoaudiólogos estos se lo saben, pero de memoria. A mí me hacía técnicas de voz una fonoaudióloga, porque yo el año pasado perdí la voz porque era mi primer año de profesora, y ahí te enseñan algunas técnicas. Yo le dije, no, yo tomo agüita con miel, y me dijo, no, mira, la verdad es que eso es un mito, porque el agua con miel no pasa por las cuerdas vocales. Así que no, por donde uno come no están las cuerdas vocales.
son conductos separados. No sé si este año en biología estudian lo que es el cuerpo humano y por lo que alcancé a anotar en el currículum, creo que no. Y tampoco sé si lo han estudiado antes, pero esto en biología igual lo van a estudiar con mayor detalle. ¿Qué están estudiando en biología, por casualidad? La evolución de las especies. Ah, ya. La Nada relación que ver entre con el los cuerpo animales. humano todavía. Bueno, de todos modos, igual le voy a hacer más preguntas a mi fono para poder responderle a usted y que no se queden con las dudas. Pero por el momento, no. Uno por donde come no es donde están las cuerdas vocales. ¿Ya? Son conductos. Ay, gracias, profe, tan lindo. Ya, de nada. El tono. Adicionalmente, el tono está dado por la cantidad de vibraciones que se producen en las cuerdas vocales, cantidad de veces que vibran las cuerdas, y la intensidad con la potencia del aire al salir de los pulmones. En este párrafo se están mencionando las 3 características que tiene el sonido. El sonido tiene siempre estas 3 características: un timbre, un tono y una intensidad. Las vamos a estudiar en detalle más adelante, pero por mientras, el timbre se asocia a el instrumento, a la persona que emite el sonido. El tono se asocia con la cantidad de vibraciones. El tono es agudo o grave, ¿ya? Y la intensidad es cuando lo que uno relaciona con el volumen. Bájale el volumen a la tele, ya, está muy fuerte. Eso tiene que ver con la intensidad. Y en la voz tiene que ver con la cantidad de aire que uno toma, porque cuando uno quiere hablar más fuerte o gritar más fuerte, tiene que llenar más de aire los pulmones. El sonido entonces se origina por una vibración, es decir, por un movimiento de vaivén en torno a una posición de equilibrio, y dicha vibración se propaga en el espacio. Recordar que una onda es una vibración que se propaga. Una onda es una vibración que viaja. Se propaga. Ya. ¿De qué forma crees que es posible que escuches el sonido que se genera? Ya sabemos cómo lo generamos nosotros. A través de las cuerdas vocales, este sonido es amplificado en la cavidad nasal y en la cavidad bucal, y luego se transmite en el aire a través de este conjunto de compresiones y rarefacciones. Así lo generamos. ¿Cómo lo escuchamos? ¿Han estudiado alguna vez el oído en ciencias? No, así como detalladamente no. No. Detalladamente no. Ya. Vamos a estudiar entonces lo que es el oído, ¿sí? Y las ondas, lo primero es que las ondas se captan en la parte externa del oído, en lo que se llama pabellón auricular, o también comúnmente llamado oreja. Entonces, las ondas son captadas por este pabellón auricular, ingresan por el canal auditivo. Agatha, ciérrame la puerta. Ya. Entonces, ingresan por el canal auditivo transmitiendo energía a una membrana. Esta membrana se llama tímpano. Eso sí ya lo habían escuchado alguna vez, el tímpano. Sí. Sí, porque uno dice que hay que cuidarse los tímpanos, ¿ya? Que si el tímpano se rompe o tiene una fisura, uno ya no escucha igual. Entonces, este tímpano empieza a vibrar en la misma frecuencia que las ondas sonoras que están llegando. Ese concepto de vibrar, volver a vibrar como está vibrando otra onda, tiene un nombre. ¿Qué está haciendo el tímpano cuando está vibrando en la misma frecuencia que le llega? Le voy a dar una pista, empieza con R. Y lo leyeron en el cuento que leyeron hace muchos meses atrás, que se llamaba Hay onda entre nosotros. La ¿Re? No, creo que está mal. No, dígalo. Resonancia. Exacto, No sé. está resonando. El tímpano está resonando porque está vibrando en la misma frecuencia de las ondas que le llegan. Eso es la resonancia. Resonancia significa volver a vibrar. Cuando algo vibra en la frecuencia en que debería vibrar un objeto, hace que este objeto resuene. O sea, que vuelva, que vibre, y no es el que lo origina. Nosotros tenemos una onda que es generada por otra cosa, por ejemplo, no sé, mi voz, y yo pongo una copa al lado. Si empiezo a emitir una frecuencia que es la misma en que la copa tiende a vibrar naturalmente, la copa también empieza a vibrar. Este es el clásico experimento de una cantante de ópera que quiebra una copa. Quiebra la copa porque hace que la copa resuene, vibre en la misma frecuencia en la que yo estoy emitiéndola, ¿ya? Esto solo ocurre cuando cuando los objetos vibran en la misma frecuencia en que ellos naturalmente tienden a vibrar.
Ahora, el tímpano es capaz de captar muchas frecuencias, porque puede vibrar con todos los sonidos que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Que ojo, no son todos los sonidos que se pueden producir, porque nosotros escuchamos en un rango acotado. Hay cosas, por ejemplo, hay frecuencias en que nosotros no podemos oír nada, pero nuestros perros sí. No sé si alguna vez ha notado que un perrito levanta la cabeza y como que escuchó algo y nosotros no hemos escuchado nada. No sé si alguna vez le pasa eso. Siempre me pasa con mi perro. Nosotros escuchamos en un rango que se llama el rango audible porque es el rango humano, pero los animales escuchan en rangos diferentes. También escuchan lo que nosotros escuchamos, pero pueden escuchar más abajo de nuestro rango o más arriba de nuestro rango. ¿Ya? Sigamos entonces con cómo nosotros escuchamos el sonido. Las ondas ingresan al pabellón, son captadas por el pabellón auricular, ingresan a través del canal auditivo y llegan al tímpano. El tímpano empieza a vibrar en la frecuencia en que le llegan estas ondas, o sea, empieza a resonar, ¿no? Y esta vibración del tímpano, de esta membrana, se transmite por un sistema de pequeños huesos. Son los huesitos más chiquititos del cuerpo humano. ¿Alguien sabe cómo se llaman los huesitos del oído? Cartílago. Cartílagos, ¿o no? No, son huesos, son huesos. ¿Son huesos? Son huesos. Pero Los cartílagos. no, lo que pasa es que el cartílago es otro tipo de... ¿Cómo se llama esto? Como que necesito a la profe Jessica acá, el profe Javier. El cartílago no es lo mismo que un hueso. Un cartílago es como un hueso más blandito y es lo que nosotros tenemos en nuestra nariz, ¿ya? Pero el hueso es duro, es absolutamente duro. No sé. Lo que hay, dígame. ¿Eran los audículos auditivos, algo así? Ya, esperen. Es más sencillo. Hay 3 huesos dentro del oído que se llaman martillo, yunque y estribo. Y están uno al ladito del otro. El martillo, el yunque y el estribo. Son 3 huesos pequeños que tenemos dentro del oído. Entonces, cuando el sonido llega a la membrana, a este tímpano, hace que el primer hueso vibre. El primer hueso le pega al segundo y el segundo al tercero. Y es el tercero que se encuentra conectado con esto que se llama ventana oval. Ventana oval, ¿no? Esta ventana oval transmite el sonido a través de este caracol que se llama cóclea. Todo esto lo vamos a ver en un video, pero prefiero que primero lo escuchen de mí para que en el video se les haga más natural. Esta cóclea es este caracol que está aquí. Y dentro de la cóclea hay un líquido. Un líquido. Nosotros tenemos líquido en nuestro oído. Aunque usted no lo crea, pero esto está muy dentro del oído. No es como que usted si pueda meter el dedo lo va a poder sentir, porque tendría que romperse el tímpano para poder hacer eso. Les iba a comentar algo. Se me olvidó. Ya, el líquido se llama perilinfa. No es necesario que se lo aprendan de todos modos, pero para que lo conozcan. Este líquido que está dentro transmite ondas de presión hasta el órgano de Corti. El órgano de Corti es un órgano que está ahí adentro que tiene una especie de pelitos, que son estos verdes que están acá abajo. Tiene estos pelitos pequeñitos que se llaman células ciliadas, que transforman la vibración que llega por el nervio auditivo hasta el cerebro. O sea, un sonido que llegó como una onda, que se transmitió por el canal, que llegó al tímpano, que el tímpano le pegó al primer huesito, el primero al segundo y el segundo al tercero, hizo que vibrara esta ventana oval. En esta ventana oval tenemos este caracol que se llama cóclea, y dentro de la cóclea, lo que es el órgano de Corti. El órgano de Corti tiene estos pelitos llamados células ciliadas, que hacen que las señales que llegaron de forma mecánica se transformen en impulsos nerviosos. Lo vamos a ver en un video para que quede más claro. Les voy a compartir. Ya. Mucha atención, si tienen audífonos para escuchar esto mejor, pero si no tienen audífonos no importa.
Con que su alrededor esté silencioso basta. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones... Creo que de hecho alguno de ustedes me había dicho lo de la cadena osicular. O algo parecido a eso. Sí. Esta cadena de 3 huesitos se llama cadena osicular. Y este es el martillo, el yunque y el estribo. Vamos a ver esa parte otra vez. medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. Con eso basta. ¿Hay alguna pregunta sobre el video? ¿O hay alguna parte en que no hayan No es comprendido? tanto preguntar lo que quiero decir, pero entonces, por la razón de que el tímpano palpita, es porque a veces con los sonidos muy fuertes sientes una palpitación en tus oídos. Sí, el tímpano está constantemente vibrando. Es la primera, es como el primer órgano que nosotros encontramos dentro del oído. Lo vamos a ver acá. Y es muy fino, esto vibra con cualquier cosa. Si nosotros escuchamos caer un alfiler, el tímpano vibra. Imagínense que está todo el día vibrando. Y cuando se produce dolor es porque estamos sintiendo sonidos que producen daño en el tímpano. El tímpano es capaz de romperse cuando el sonido tiene mucha energía, viene con un volumen muy fuerte o cuando es muy agudo, ¿no? Cuando el sonido es muy agudo también hace que, imagínense, si esto está vibrando, un sonido agudo vibra más veces por segundo. Entonces, si le llega un sonido demasiado agudo, tiene que vibrar muchas veces y se satura, por eso se puede producir este dolor. Voy ahora a quitarle el audio, pero vamos a verlo otra vez. Algunas cosas que quiero mostrarles. Profe, Dígame, tengo una pregunta. dígame. ¿La inflamación que uno tiene del oído proviene de la cóclea? ¿De la cóclea? No, la inflamación que uno tiene en el oído se llama otitis. Y es una inflamación, hasta donde yo sé, del canal. Una inflamación que se produce aquí. Entonces, como esto se cierra un poco, se inflaman las paredes, entonces el espacio que queda entre ellas ya no es el mismo, ya el sonido no puede ingresar de forma tan limpia hacia el tímpano. Hay algunas infecciones que pueden alcanzar hasta el tímpano, pero yo no sé de infecciones que lleguen más adentro. Una infección, supongo que grave, sí puede llegar más adentro, y ahí es peligroso porque puede alcanzar el cerebro. La otitis es una inflamación por aquí, no aquí.
¿Ya? Ya, gracias. Ya, entonces, voy a mostrarle algunas cosas de nuevo. Tenemos estas ondas que llegan hacia la membrana llamada tímpano. Tenemos estos 3 huesos que no son cartílagos, sino que son huesos, igual que sus huesos de sus piernas, pero mucho más pequeños, que golpean esto de acá. Todo esto ya es parte del oído interno. Este es el oído externo, el que está afuera. Esto es el oído medio. Esperen, que acá no se ve el oído externo. Este es el oído externo. Este es el oído medio. Y este es el oído interno. Oído interno. Porque está allá dentro del tímpano, más allá del tímpano. El sonido hace vibrar esto de acá, que es como, no sé cómo, de qué forma decirle. Pero eso se llama ventana oval. Ventana oval es esto de aquí. Y en la ventana oval está este caracol llamado cóclea. Cóclea. Y en la cóclea por dentro está este líquido que yo les dije que se llamaba... Mira, hasta a mí se me olvidó el nombre. Perilinfa, lo voy a anotar. No se me olvida. Perilinfa. Perilinfa es el líquido que está dentro de la cóclea. Y ahí dentro de la cóclea aquí estaban estas... Voy a adelantar algunas cosas porque esto ya lo vimos. Teníamos estas células ciliadas que van desde afuera hasta dentro de la cóclea. Ahí, a lo largo de toda ella, están las células ciliadas. Ahí explican colores cuáles son las células ciliadas que reciben ciertas frecuencias. Por ejemplo, las de afuera reciben frecuencias mayores, las de 20.000 Hz, aquí están en morado. Y las que están dentro, las que están rojitas, son frecuencias de 200 Hz. O sea, que las frecuencias más agudas son las que están las frecuencias más agudas se captan más afuera. Las frecuencias más graves se captan más adentro, en la cóclea. Y dentro de esta cóclea teníamos entonces estas células ciliadas, que son estos pelitos que se mueven y transforman la energía que llegó como una onda mecánica en una onda eléctrica. Voy a dejar de compartirles esto para que volvamos al power. Profe, Dígame. una pregunta. Si, por ejemplo, a mí de repente, es que una vez me pasó, es que no sé si usted sabe mucho de eso, que el oído como que sentía como un soplido en el oído. Un soplido, no era un pito. No, no permanentemente, como que a veces, como si alguien de repente me soplara el oído. Sí, a mí también me pasa. Wow, lo voy a averiguar. No se lo puedo responder ahora porque no lo tengo tan claro, pero voy a averiguar eso del soplido en el oído. No Para que- puede ser así como por una como saturación de, no sé, escuchar mucho algo, o estar mucho tiempo como con muchos sonidos muy fuertes. ¿Le pasaba después de sacarse los audífonos, por ejemplo, o le venía en cualquier momento? Em, no sé, era raro porque de repente me pasó Ujú, y no sé cómo. ujú. Y luego comencé a escuchar música, también me pasaba, pero igual como que me pasaba antes de haber escuchado algo, de haberme puesto audífonos o de haber escuchado música como fuerte o algo así. Entonces Ya, lo no voy a sé. averiguar. Voy a preguntarle a mi fono para que me diga por qué se puede producir eso. A lo mejor tiene que ir al médico, no sabemos. Le voy a preguntar. Lo anoté acá para dejarlo anotado y preguntarle a ella. Ahora sí. Obviamente ella sabe más que yo de esto. Ya, nosotros hasta el momento hemos estudiado cómo nosotros originamos sonido, cómo percibimos el sonido y estudiamos todo lo que eran las partes del oído a través del video. Esta transmisión, esta transformación de las ondas sonoras en señales eléctricos hace que el oído se llame un transductor mecanoeléctrico, porque el aparato auditivo está diseñado para captar vibraciones mecánicas provenientes del ambiente. Recuerden que el sonido es una onda mecánica, las que son transformadas en impulsos eléctricos.
Es decir, en el oído se transforman ondas sonoras en señales eléctricas. Ondas sonoras que son mecánicas en señales eléctricas. Nuestro oído es capaz de transformar una onda mecánica en una onda eléctrica, en una señal eléctrica. Existen algunos problemas que van ocurriendo en el oído con la edad, y para eso existen algunas tecnologías correctivas de la audición. Una de ellas es el audífono. ¿Ya? No sé si alguna de ustedes ha visto a alguna persona con audífono. Sí. Ya, el audífono, a medida que una persona está envejeciendo, pierde su capacidad auditiva, dado que las células ciliadas empiezan a morir de forma progresiva. Estas células que están dentro de la cóclea empiezan a morir. Son células que después dejan de ser estimuladas a medida que los años pasan. Y una manera de compensar esta pérdida auditiva es emplear un audífono, el que amplifica las ondas. Por eso uno tiene que acostumbrarse a ocupar el audífono, porque en un principio se puede escuchar muy fuerte. Tiene que regularle el volumen, porque si amplifica mucho, se escucha más fuerte de lo que las personas hablan. Entonces, en compensación de la muerte de las células ciliadas, el audífono lo que permite es amplificar las ondas sonoras mediante energía eléctrica. Y otra es el implante coclear. Es un dispositivo electrónico que tiene una parte que va dentro del oído y una que va afuera, puesta en la cabeza. El implante coclear lo que hace es estimular el nervio auditivo y lo hace mediante una prótesis que se fija al cráneo, un micrófono y un microprocesador, y los electrodos que se ponen dentro de la cóclea. Es uno de los sistemas más eficientes en la solución, ¿sí? En la solución de lo que es la sordera. Problemas de audición asociados al oído interno. Entonces esto ya no es solo por la muerte de células ciliadas, no tiene que ver con la progresión de la edad, sino que hay personas que tienen dañado el oído interno, ¿sí? Como personas que tienen un rango auditivo muy bajo, tienen algún grado de sordera. Para que esto sea eficiente debe ser instalado a temprana edad, cuando uno apenas se dé cuenta que esa persona tiene algún grado de sordera. Y esto va instalado de forma quirúrgica, porque si se dan cuenta, el hilo va hasta la cóclea, desde adentro del oído hasta afuera. Entonces es una intervención quirúrgica de gran envergadura, y lo que hace es captar afuera, a través del cráneo, y tiene este micrófono, microprocesador y electrodos, ¿no? ¿Y cómo hacen para limpiarse las orejas? Ah, espere, va como más arriba del agujerito. Sí, va más arriba. A ver, espera. Acá a la izquierda es como un audífono que va enganchado a esta prótesis que se fija en el cráneo, que es la como metálica, y es un hilito el que va hacia adentro, el que se va hasta la cóclea, ¿ya? Aparte que cuando uno se limpia el oído debería tener cuidado, pero no hay que hacerlo con cotonitos, porque ellos los pueden dañar el tímpano, pueden romper el tímpano. Hay que hacerlo solo con papel, con eso basta. No introduzcan adentro algo porque si no se pueden romper el tímpano. Profe, Dígame. ¿y cómo es, o sea, una persona que es sorda, pero así totalmente sorda, que no puede escuchar, em, ¿por qué o cómo se ve el oído de una persona que está sorda? ¿O simplemente no funciona en ciertas partes del Es que oído? una persona puede ser sorda por muchas razones. ¿Cómo se ve el oído de una persona sorda? Cuando el grado de sordera es muy alto, y de hecho uno puede ser completamente sordo cuando es bebé, el implante coclear permite escuchar. Una persona sorda puede escuchar, pero esto tiene que ser, o sea, no puede escuchar de forma natural, pero se inventó el implante coclear para que la persona pueda escuchar. Para que esto funcione debe ser instalado cuando la persona es un bebé o es un niño. No sé si alguna de ustedes ha visto un video de un bebé que es sordo, le ponen un implante coclear y escucha por primera vez la voz de su madre y se nota como un cambio en la cara del bebé. Pero no sé si todas las afecciones del oído pueden ser compensadas con el implante coclear. También lo voy a averiguar, ¿ya? Porque una persona puede ser sorda por distintas razones. Claro. Así que yo sé que hay algunas de ellas en que la sordera es total, y una vez que puesto el implante coclear, la persona puede escuchar.
pero hay otros casos en los que no, así que voy a averiguarlo. Además que el Pero, implante coclear no sirve si es implantado en la adultez, tiene que ser implantado cuando uno es bebé, no un niño muy chico. Después ya no tiene la capacidad de ser estimulado porque las células de la cóclea nunca han sido estimuladas, entonces se atrofian. Ya no tienen la capacidad de generar sonido después, cuando uno es adulto. Voy a pero averiguar eso. si, Dígame. por ejemplo, alguien se rompe el tímpano, Si alguien se rompe el tímpano y el tímpano ya no puede ser restaurado, esa persona va a quedar sorda de ese oído. La forma de compensarlo va a ser que ya no necesite el tímpano. Entonces se implante un audífono, no, porque el audífono lo que hace es amplificar. Es amplificar la vibración. Si no hay tímpano, el tímpano no puede producir la vibración. Voy a averiguarlo, porque yo tengo una amiga que ella se dañó el tímpano, ¿ya? Pero ella no había quedado sorda del oído. Lo que pasa es que su tímpano tenía una fisura, y con cualquier cosita que quede en el tímpano, ya no se escucha igual. Entonces ella de un oído escuchaba normal, y del otro escuchaba muy distinto, escuchaba muy bajo, pero igual algo escuchaba. Su tímpano estaba dañado, pero ella tenía la capacidad de vibrar aún, solo que al tener esta fisura ya no vibraba igual, ¿ya? Pero sí podía escuchar. Ahora, su daño en el tímpano había sido muy pequeño. Entonces, si hay un daño en el tímpano que es completo, como por ejemplo una explosión del tímpano, en que ya no se puede restaurar, yo creo que la forma de oír va a tener que ser de que no dependa del tímpano. Que hagan vibrar otra cosa, y esa cosa haga que siga el camino de los huesitos hasta llegar a la cóclea y ahí convertirse en electricidad. Porque si dan cuenta, el tímpano es la primera. Entonces, si es la primera y esa no vibra, no hace vibrar nada de lo que está dentro. ¿Y no podrían poner, no sé, otro tímpano? Otro tímpano. Perdón, es que estoy viendo mucho Grey's Anatomy. Está bien. es buenísima esa serie. Poner Lo otro sé. tímpano. Bueno, nada es tan bueno como el cuerpo humano. El cuerpo humano creó el tímpano con la finalidad de vibrar y que haga vibrar estos huesos. Me imagino que sí debe haber un implante que sea como un tímpano, y también lo voy a averiguar. Me encanta que me hagan preguntas, así yo quedo con ganas de prepararle otra Se clase. escucha un sonido muy, pero así, muy fuerte. ¿Esto es la capacidad de que empiece a sangrar el oído? Sí, pasa. Y eso está relacionado con la cantidad de energía de la onda que llega al oído. Si la cantidad de energía que la onda transmitida llega a tu oído es muy alta, o sea, es un sonido demasiado con una intensidad demasiado alta, cuando uno se pone audífonos, por ejemplo, y pone play y la música no se da cuenta que estaba muy alta, el oído empieza a sangrar, y es justamente porque se produce una ruptura del tímpano. Cuando el tímpano se rompe, empieza esta sangre, perdón. La sangre que viene del oído es la ruptura del tímpano. Y corre mucha Ok. sangre. Dígame. Y si, por ejemplo, es que, por ejemplo, cuando uno va a un concierto Ujú. y como ahí Sonido los muy fuerte. amplificadores de los instrumentos tienen como mucha potencia, Ujú. entonces como que llega a vibrar todo, así como que hasta el cuerpo vibra, Sí. eh, pero uno, o sea, por decirlo así, la frecuencia del sonido o la potencia del sonido de un concierto puede ser tan fuerte como, por ejemplo, para romperse un oído, o hay como, de repente hay un límite ahí con eso. No, hay un límite. Hay un límite en que el oído se rompe. Ese límite lo íbamos a estudiar la próxima semana, pero ya que me lo preguntó, o sea, no la próxima, la subsiguiente. Se lo digo al tiro. La forma en que se mide la cantidad de energía que emite una onda sonora se llaman la forma en que se mide se llama NIS, y su unidad de medida es el decibel. ¿Habían escuchado la palabra decibel antes? Sí. Ya, Sí. el decibel es Sí. lo que mide la cantidad de energía que transmite una onda, que no tiene que ver solo con la frecuencia, sino también con la intensidad. Esa es la palabra correcta, intensidad. Cuando el decibel está en 120 decibeles, es cuando empieza a doler el oído. Ahí está el umbral del dolor del oído humano, ¿sí? Y si el decibel es 120, empieza a generar daños en el oído.
Si es mayor a ese, en 130, 140, genera una ruptura del tímpano. Los conciertos no pueden superar ese valor, porque si yo estoy dando un concierto en que mis amplificadores son tan potentes que generan ondas que tienen una energía mayor a 120 decibeles, todas las personas que están ahí van a perder el oído, todas, porque se les va a romper el tímpano, ¿ya? Si hay un límite. Por eso también los ingenieros en sonido estudian estas cosas. No se puede superar el valor de 120 decibeles porque después de eso el tímpano se rompe. O también, por ejemplo, cuando yo de repente voy a tocar bajo en un estudio que hay y que vamos a una pieza que es como cerrada y que además tiene para que el sonido no traspase la pieza. Sí, eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Lo vamos a hacer. Pero también cuando practico ahí suena tan fuerte los instrumentos que me tengo que poner, ¿cómo se llama esto? Estas como gomitas para los oídos. Ah, ya, sí, como tapones. Porque si no, claro, tapones para los oídos, porque o si no después del rato duelen mucho los oídos. Claro, exactamente. Porque como el espacio es muy pequeño, supongo que las ondas son como, se chocan entre sí y se quedan ahí. Exactamente, se superponen, entonces se amplifica su amplitud y generan ondas de mayor energía. Sí. ¿Qué relacionan esto con lo que ustedes hacen? Así que tocas bajo, Azucena. Sí, toco muchas cosas. Genial, entonces me voy a contactar contigo porque te voy a pedir ayuda para la clase de 2 semanas más. Así que me ayudes en algo. Pero ahí lo hablamos pronto. Okay. Ya, Okay. la actividad de cierre es esta, que es responder en el cuaderno, describir todo el camino que recorre una onda sonora desde que es percibida por el pabellón auricular hasta que se transforma en impulso eléctrico. Obviamente pueden ver el video de nuevo, les dejé el link en YouTube del video que acabamos de ver. Y la segunda pregunta es: ¿qué estructuras están dañadas en las enfermedades estudiadas? ¿Cuáles son las causas de dichas afecciones? ¿Cuál es la estructura que está dañada cuando uso un audífono? ¿Y cuál es la estructura que está dañada cuando ocupo una implante coclear? Y yo voy a averiguar si es posible regenerar un tímpano o dejar de depender de él. Esto que me preguntaron de si se puede poner un tímpano como artificial. Así que eso es lo que vamos a hacer en 2 semanas más. Ustedes van a responder esto y yo voy a responder las preguntas que ustedes me dejaron. Además hay una actividad complementaria que es para el 15 de julio, 2 semanas más. Yo estoy poniendo tickets, décimas y todo lo que ustedes me han entregado, así que no crean que las cosas se están perdiendo porque yo lo tengo. Ese reporte lo tengo, no lo he mandado de forma individual porque es mucho trabajo, pero sí lo tengo. Así que si alguna de ustedes responde todas estas preguntas y me las mandan una fotito, también va a contar como una actividad más. Es como si ustedes hubiesen hecho una guía más. ¿Ya? Es una guía, pero que ustedes respondan en un cuaderno que tiene 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. ¿Ya? Se responden en el cuaderno y pueden hacerlo con todas las clases que hemos ocupado o con un poco más de internet. Ya, niñas, voy a dejarlas porque algunos de ustedes van a almorzar a esta hora y después no quiero que se queden sin almorzar por mi culpa o almuercen muy tarde. Así que voy a dejar de compartirles la pantalla. Les voy a subir el Power a mi blog para que tengan las preguntas y las escriban en su cuaderno, y el link del video está en el PPT. ¿Ya? Y esta clase la voy a compartir de forma pública, pero no se acostumbren, porque puede que sea la última vez. Profe, ¿hay que mandar la respuesta de las actividades? No, no de todas. Esta que yo le pongo mandar en foto al correo tanto y pongo fecha, que es el 15 de julio, sí la tienen que mandar. Ah, las que diga que hay que mandar, hay que hacerlo. Exacto. Ah, ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Que tengo que ir a hacer unas cositas también. El Power va a quedar compartido ahora, pero la clase no va a quedar compartida de inmediato porque tengo que subirla a YouTube primero. Entonces se la comparto en las tardes. Pero el Power está listo, va a quedar listo para que lo vean ahora. Y si quieren ver el video de nuevo, ahí está el link. Ya, chicas, que estén muy bien. Un gusto haberles hecho esta clase. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Ya, chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Chao.